Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el trabajo de menores, en el cual está en el título quinto bis del trabajo de los menores en el artículo 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo. Empezamos en el artículo 173, en el cual nos dice que el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. El artículo 174 nos habla de que los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. En el artículo 175 nos dice que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años, en el cual en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, en cantinas o tabernas y centros de vicio. También en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres, y en labores peligrosas o insalubres que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley. En caso de declaratoria de contingencia sanitaria, y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, en prestaciones y en sus derechos. Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de 18 años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429 de la fracción 4 de esta ley. En el artículo 175 bis nos dice que para los efectos de este capítulo no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad realicen los menores de 15 años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas. En el apartado A nos dice que la relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de la niñez. Del cual en el apartado B nos dice que las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable. Tampoco implicarán riesgo por su integridad o salud y en todo caso incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos. Y en el apartado C nos dice que las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de 15 y menor de 18 años de edad. En el artículo 176 nos dice que para los efectos del trabajo de los menores, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres las que impliquen exposición a ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas, o presiones ambientales anormales, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, los residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infectocontagiosas, fauna peligrosa o flora nociva.
En las labores sería número 1, nocturnas industriales o el trabajo después de las 22 horas. Número 2, de rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. Número 3, en altura o espacios confinados. Número 4, en las cuales se operan equipos y procesos críticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas en el que puedan afectar o ocasionar accidentes mayores. Número 5, de soldadura y corte. Número 6, en condiciones climáticas extremas en campo abierto que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. Número 7, en vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular, que serían como vías primarias. Número 8, que serían las agrícolas, forestales, de aserrado, cervícolas, de caza y pesca. Número 9, que serían las productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro, el acero, la petrolera y la nuclear. Y el número 10, que serían las productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera. En la número 11 serían las productivas de la industria tabacalera. En la número 12 serían las relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. La número 13, que sería en obras de construcción. La número 14, que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores. La número 15, que sería con alto grado de dificultad en apremio de tiempo, que demandan alta responsabilidad o que requieren de concentración y atención sostenidas. Número 16, que serían las relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Número 17, en buques. Número 18, en minas. Número 19, submarinas y subterráneas. Y la número 20, que son los trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. Luego se continúa con el esfuerzo físico moderado y pesado como cargas superiores a los 7 kilogramos, las posturas forzadas o con movimientos repetitivos por periodos prolongados que alteren su sistema musculoesquelético. También el manejo de transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas, al igual que manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. También el manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico, el uso de herramientas manuales punzocortantes. También nos dice que las actividades previstas en este artículo para los menores de 18 años y mayores de 16 años de edad se sujetarán a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. Luego pasamos al artículo 177, en lo cual nos dice que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. En el artículo 178 nos menciona que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. En el artículo 179 nos dice que los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales por lo menos. En el artículo 180 nos dice que los patrones que tengan a su servicio menores de 18 años están obligados a exigir que se les exhiban los certificados médicos
que acrediten que están aptos para el trabajo, al igual que llevar y tener a disposición de la autoridad competente registros y documentación comprobatoria en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de 18 años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo. Asimismo, dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas. También distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares. También proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley y proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. Continuamos con el último tema, que sería la prescripción de las acciones laborales del trabajador, ubicados en el título 10 desde el artículo 516 al artículo 522 de la Ley Federal del Trabajo. Empezamos con el artículo 516, en el cual nos dice que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. En el artículo 517 prescriben en un mes, de los cuales serían las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios, y las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. En los casos de la fracción 1, la prescripción corre a partir respectivamente del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. En los casos de la fracción 2, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. En el artículo 518 dice que prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Este término se suspenderá a partir de la fecha de prestación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684 del apartado B de esta ley, y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521 de la fracción 3 de esta ley. En lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales a que se refiere el primer párrafo, se estará a lo previsto en la fracción 3 del artículo 521 del presente ordenamiento. En el artículo 519 prescriben en 2 años, de los cuales serían las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante éste. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo, desde la fecha de la muerte del trabajador y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado la sentencia o aprobado el convenio. Cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar al tribunal que fije al trabajador un término no mayor de 30 días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. En el artículo 520, la prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley, y contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. En el artículo 521, la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación, si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación no está eximido de hacerlo.
El tribunal, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido en el título 13 bis de esta ley. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente. Para eso, si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b de esta ley, la interrupción de la prescripción cesará a partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o, en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. Para finalizar, tenemos al artículo 522, en los cuales nos dice que para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo aun cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte, agradezco su atención.